Muy buenos días, el tema de hoy es inconformes. Vamos al libro de Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Inconformes. Encontramos a un pueblo inconforme en el cual le clamaron, le pidieron a Dios porque eran esclavos. Eran esclavos en Egipto. Era un pueblo hebreo, el pueblo de Dios, que había el Señor permitido que fueran a Egipto. Se multiplicó cuando el tiempo de Jacob, cuando hubo 7 años de hambre, 7 años de las vacas flacas y las vacas gordas. Fue cuando Dios permitió que Jacob y toda su familia fueran a vivir a Egipto, pero se quedaron en Egipto y se multiplicaron, se procrearon en gran manera. Pero llegó un faraón que no conocía a José, ni a Jacob, ni a su familia. Pero este empezó a doblegar a su pueblo hebreo para servidumbre y que lo tenía prácticamente subyugado en la esclavitud. Pero ese pueblo le clama a Dios para que fueran escuchados por el Señor, porque estaban siendo maltratados en gran manera. Cierto que ya había venido Moisés a defenderlos, pero precisamente mató a un egipcio, a un soldado egipcio, y precisamente lo sacaron, salió huyendo al desierto. Dice que él se fue a huir al desierto para que no fuera maltratado o esclavo o matado por los mismos egipcios. Pero encontramos que el pueblo le clamó al Señor y el Señor escuchó el clamor para que ellos fueran liberados de esa esclavitud. Y quien Dios iba a escuchar, iba a usar ese libertador, era a Moisés. Que a Moisés, guiado por Dios a través del conocimiento cómo debería obrar y actuar para sacar a este pueblo. Pero el tema de hoy es inconformes. Mire que usted y yo vivimos inconformes. Si hace sol, no ese calor tan abrasador, no es que cuando va a llover, llueve, no es que esa lluvia, es que esa llovedera, uno no puede salir a la calle, toca sacar paraguas, llega uno todo lavado y ese frío que está haciendo. No, y es que con tanta abundancia de comida, no, esta comida no me gusta, no es que esto no me gusta, este plato no me agrada. Pero cuántas personas dicen, no tienen que comer, ay, si tuviéramos que comer, me gustaría comer esto, me comería un plato de comida delicioso, por el que yo le desprecié, me gustaría comérmelo. Cuántas cosas usted y yo estamos inconformes. Este esposo, tanto que yo le pedí a un hombre, a Dios, un esposo, y tengo esa esposa, es que ese esposo, es que ese hombre que Dios me dio, pero es que ese hombre, le pedimos a Dios la mujer, una mujer conforme al corazón de Dios, esa esposa que viene, pero es que esa esposa, pero es que no le gusta hacer nada, pero es que lo que hace no me agrada, y es que le pedimos a Dios un hijo, pero es que ese hijo tan flojo, tan perezoso, no le gusta hacer nada, pero es que toca riarlo, toca decirle, pero es que es un vago. ¿Cuántas veces usted y yo renegamos a diario? Renegamos en el transporte, pero es que ese transporte, pero es que ese gobierno, es que ese presidente, es que esas autoridades, pero es que la gasolina subió, pero ¿cómo así que el sueldo no alcanza? Todo el tiempo vivimos quejándonos, somos inconformes. Cuando no nos damos cuenta que usted y yo somos los más bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Dios porque, como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es que la misericordia de Dios que nos tiene vivos a usted y a mí. Y es por el plan que el Señor ha trazado, ha planeado para usted y para mí. Pero no debemos ser como el pueblo hebreo, un pueblo desagradecido, un pueblo que se quejaba contra Dios, pero le clamaron a Dios para que el Señor los sacara de ese tiempo de servidumbre que ellos vivían como esclavos. Pero usted y yo nos quejamos todo el tiempo, nos quejamos por el clima, nos quejamos por el que hace sol, nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque hace frío, nos quejamos porque hace mucho calor, nos quejamos porque está haciendo invierno. Tantas cosas que usted y yo nos quejamos a diario. Estamos inconformes, vivimos inconformes. Es que esa casa tan pequeña, pero es que vivimos apretados y pasamos a una casa grande, pero es que esa casa tan grande, y ahora con qué plata vamos a comprar para llenar esa casa que tenemos, esa casa tan grande, y pedimos cambiar de ciudad y nos vamos para otra ciudad. No, pero es que esta gente, pero es que este pueblo, pero es que esta ciudad, pero es que ese transporte, pero no, lleno de smog en este lugar. Vamos para otro país, pedimos irnos para otro país, se nos dan las cosas para irnos a otro país. En ese otro país renegamos, criticamos, murmuramos, es que no nos gusta, pero es que esa gente, pero es que el cambio moneda. Tantas cosas que vivimos tan inconformes que todo el tiempo somos como el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, que renegamos, criticamos, murmuramos, hablamos mal. Por eso usted se puede imaginar cómo se puede sentir Dios cada vez que intenta complacernos en algo, pero nada nos gusta. Todo nos parece malo, nos quejamos delante de Dios porque nos dio, porque no nos dio, porque me dio a medias, porque no me dio a medias, porque no me dio lo que yo quiso, porque me dio lo que yo quiso, pero no era como yo lo quería.
tantas cosas que le presentamos al Señor y entramos en tiempos de queja porque somos inconformes. Usted y yo, ¿por qué vivimos inconformes si estamos llenos de vida, estamos llenos de salud, estamos delante de la presencia del Señor? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque nos guarda, nos protege, salimos de la casa sanos, salvos, regresamos a casa sanos y salvos. O sea, hay tanto que agradecer, pero nada nos gusta porque vivimos inconformes, porque el de allá tiene y porque yo no. Pero mire que el de allá anda en pecado y yo no, y porque Dios a mí no me bendice y el de allá sí. El de allá que se lo pasa maldiciendo, hablando mal, que es vulgar, malintencionado, que es una persona fornicaria, y Dios sí lo bendice y porque a mí no. Somos inconformes porque como siempre vivimos pendiente de los demás y no vivimos pendiente de lo que Dios nos habla a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a usted de mí? Otros se quejan por la comida y unos no tienen que comer, otros no les gustan las cosas que tienen y otros que no tienen nada anhelan tener lo que usted y yo tenemos, ya que algunos conocen la historia del pueblo de Israel, y ese pueblo que vivió el Señor y lo sacó a tierra espaciosa, una tierra en la cual el Señor los llevó porque escuchó el Señor escuchó el clamor de ese pueblo y como el Señor empezó a levantarlo. Por eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 16, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Impactante cómo este pueblo, después de que le clamó al Señor que lo sacara de la tierra de Egipto, el Señor los sacó de la tierra de servidumbre, pero los llevó por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Usted y a mí el Señor nos sacó de servidumbre, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la inmoralidad, del vicio, del alcohol, de la mentira, la manipulación, la hipocresía, las palabras, las ataduras, las maldiciones. Nos sacó a usted y a mí. Pero mire que el Señor, cuando nos lleva a usted y a mí para llevarnos a un camino de transformación, nos lleva primeramente a pasar por el desierto, porque el Señor primeramente nos prueba si realmente queremos o estamos dependiendo del Señor o estamos dependiendo de nuestra voluntad y como que queremos manipular a Dios, que queremos pedirle alguna cosa. Este pueblo inconforme, un pueblo inconforme en el cual el Señor lo bendecía, usó a Moisés para guiarlos por el desierto, para llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, pero como un pueblo que murmuró y criticó tanto por Dios, el Señor los tuvo más de 40 años por el desierto, pasando situaciones difíciles, pero el Señor nunca los abandonó, que al Señor no le gustaba porque murmuraban, criticaban, renegaban contra todo. Aquí como le renegaban al Señor porque no tenían que comer, nos trajo al desierto a morir de hambre, era preferible que nos hubiera dejado morir o nos hubiera matado en Egipto. ¿Cuántas veces usted y yo criticamos y decimos que estamos inconformes? Pero es que yo en el mundo vivía bien, en el mundo tenía más cosas, yo vivía en pecado, en fornicación, en adulterio, pero por lo menos no tenía necesidad de nada, ya vivía feliz, vivía tranquilo. ¿Y por qué entonces le clamaron a Dios que lo sacara de esa inmoralidad sexual, de ese vicio, de ese alcohol, de esa inmundicia que andaba? Y cuando llegamos donde el Señor queremos que las cosas se nos den como nosotros queremos que se nos den. No, el Señor tiene que pasarnos por un periodo de prueba, y ese periodo de prueba es para hallarnos aptos a usted y a mí de cómo estamos obrando y actuando, ya que en este mismo capítulo dice: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Tremendo cómo a Moisés confronta al pueblo. ¿Por qué murmuraban contra Moisés y contra Aarón si el Señor mismo los estaba proveyendo? O sea, vieron que prácticamente el problema era Moisés y Aarón. ¿Cuántas veces nosotros vemos el problema de dificultad cuando las personas nos colaboran, nos ayudan, que el Señor usa a otras personas para bendecirnos, pero usted y yo no vemos la bendición, vemos es el problema? ¿Y por qué lo vemos? Porque somos inconformes con la ropa. Esta ropa no me gusta, el zapato no me gusta, es que ese vestido no me gusta, entonces voy a comprarme otro, ese otro lo uso 2, 3 días
días ya no me gustó porque me gustó otro, ahora quiero otro color, ahora quiero otro peinado, quiero otro corte, quiero otro vestido, quiero otro apartamento, quiero vivir en otro. Vivimos inconformes todo el tiempo, nada diferente de lo que vivió el pueblo de Israel. Por eso le clamó y le pido al Señor que usted y yo salgamos de todo inconformismo, pero que le demos la gloria y la honra al Señor que nos sacó de tierra de servidumbre, de tierra de esclavitud, para llevarnos a su gloria eterna, a su conocimiento, a su entendimiento, pero también para procesarnos y llevarnos a conocer y entender que Él es el que tiene el poder y la gloria para bendecirnos en Cristo Jesús.